Cuando uno cree que el mundo del cotilleo español ya no puede sorprender con giros más inesperados, con vuelcos judiciales de última hora o con exclusivas que parecen sacadas de un thriller legal mezclado con el drama más puro de un programa de corazón, de repente surge una noticia que sacude todo lo que creíamos saber: Antonio David ha ganado. Pero no se trata de una victoria cualquiera, ni de un golpe de suerte en el tablero mediático ni en esas tómbolas de los platós donde todo parece cuestión de suerte y espectáculo. Hablamos del terreno más serio, delicado y riguroso, el judicial. Sí, señoras y señores, después de años en los que las portadas se llenaron de escándalos, demandas cruzadas, entrevistas polémicas y programas de televisión convertidos en auténticos campos de batalla emocionales y reputacionales, ha llegado un nuevo capítulo que bien podría ocupar varias noches seguidas en los programas más vistos. Desde Ana Rosa hasta debates de última hora con mesas redondas cargadas de análisis y opiniones encontradas. Antonio David Flores, un personaje que ha sido demonizado, defendido, atacado y resucitado en la esfera pública más veces de las que un fan de Juego de Tronos podría contar, ha conseguido una resolución judicial que hace eco con fuerza en los pasillos de Telecinco y quizá, también en los despachos de Mediaset, aunque estos últimos se encuentren más vacíos que la nevera de un soltero a fin de mes. Pero vamos a centrarnos en lo importante: ¿qué ha sucedido exactamente? ¿Por qué la jueza ha desautorizado a Isabel Rábago? ¿Qué ha pasado con Montse Suárez para quedar tan claramente desenmascarada? Y, sobre todo, ¿qué papel juega Rocío Carrasco en todo este entramado, si ella supuestamente estaba retirada en su burbuja de Monte Alto, entre velas, documentos judiciales y los preparativos para su próxima docuserie? Todo comenzó hace ya bastante tiempo, mucho antes de lo que muchos recuerdan. En un momento en que Antonio David y Rocío Carrasco sellaban treguas tan frecuentemente como Belén Esteban cambia de nutricionista, la calma parecía reinar. Pero el capítulo que ahora nos ocupa arrancó cuando la docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva, convirtió a Carrasco en un icono, en un símbolo de lucha, en mártir y heroína para un sector importante del público, mientras que para otro grupo se convirtió en objeto de crítica y escepticismo. Entre los muchos programas derivados, análisis y debates que surgieron tras la emisión de esta docuserie, hubo uno que se desvió hacia territorios muy peligrosos. En ese ambiente mediático convulso, se hicieron acusaciones, se dieron opiniones contundentes, y en ese caldo de cultivo nombres como Isabel Rábago y Montse Suárez no solo participaron, sino que destacaron con comentarios que, según la sentencia ahora conocida, fueron no solo desafortunados, sino directamente perjudiciales para él. Honor de Antonio David. Porque opinar en un plató es una cosa, y sentenciar públicamente como si uno fuera el juez de un tribunal en horario de máxima audiencia, es algo muy distinto. Isabel Rábago, periodista de profesión y colaboradora habitual en numerosos programas, llegó a pronunciar declaraciones que rayaban en la petición de castigos ejemplares contra Antonio David. Por su parte, Montse Suárez, abogada con verbo afilado y presencia constante en la crónica social judicial, no se quedó atrás, arropada por la luz de los focos que la convirtieron en parte activa de un relato en el que Antonio David fue pintado con los colores más oscuros: maltratador, manipulador, maestro del gaslighting, términos que se utilizaron repetidamente para describirlo. Sin embargo, una cosa es la narrativa en televisión y otra muy diferente el rigor en un juzgado. Cuando las luces del plató se apagan y se encienden las lámparas en los despachos judiciales, las reglas cambian radicalmente. La jueza encargada del caso, con una resolución que ya corre como la pólvora entre periodistas del corazón y expertos en redes sociales, ha dejado claro que se vulneró el derecho al honor de Antonio David. Pero no solo eso, la magistrada, con una ironía sutil pero evidente para quien sabe leer entre líneas, afirmó que las opiniones emitidas por Rábago y Suárez fueron excesivas, categóricas y carecieron del respaldo fáctico indispensable para sostenerlas. Aquí llega el giro inesperado. La jueza estableció que ni siquiera el testimonio de Rocío Carrasco, por muy emotivo, mediático y respaldado institucionalmente que haya sido, constituye una prueba incuestionable en sede judicial. Dicho de otro modo, una docuserie no equivale a un tribunal, y las lágrimas y emociones reales no reemplazan la necesidad de pruebas periciales objetivas. Este fallo no solo cuestiona la actuación de las tertulianas condenadas, sino que es un claro tirón de orejas a todo el engranaje mediático que durante años ha jugado a ser juez y parte. Y es aquí donde muchas cejas se alzan sorprendidas, porque más allá de la imagen pública o privada que pueda tener Antonio David, esta victoria cambia las reglas del juego. No solo abre la puerta a nuevas demandas y ajustes de cuentas legales, sino que transforma la dinámica en las redacciones y platós donde, hasta ahora, muchos tertulianos opinaban con total libertad amparados en la bandera de la libertad de expresión. Ahora, esa libertad viene con un aviso claro: las palabras tienen consecuencias.
Antonio David, por supuesto, no ha tardado en celebrar esta sentencia en sus redes sociales, publicando un vídeo analizado minuciosamente por seguidores y detractores por igual. En él, aparece tranquilo, con una sonrisa ligera que denota satisfacción y habla de justicia verdadera y de la importancia de proteger el honor cuando éste ha sido pisoteado públicamente. Curiosamente, no menciona a Rocío Carrasco directamente, quizás por estrategia legal o porque entiende que esta sentencia, aunque no vaya en su contra directamente, supone un golpe indirecto a su versión de los hechos. Si las tertulianas que defendieron con vehemencia su relato han sido condenadas por difamar, la gran pregunta que queda en el aire es hasta qué punto la narrativa presentada en la docuserie tiene validez en términos judiciales. Montse Suárez, por su parte, ha optado por el silencio por ahora, aunque se rumorea que está estudiando el fallo con lupa y podría responder públicamente, algo que no sorprendería dadas sus características. Isabel Rábago ha dejado algunas declaraciones en redes sociales, aunque sin entrar en el fondo del asunto, quizás esperando que el temporal pase o preparando una defensa en el único plató que parece dictar sentencias últimamente, el de Sonsoles Onega. Lo que hace este caso especialmente relevante no son solo los protagonistas, sino el precedente que establece. Durante años, el periodismo del corazón ha funcionado en una especie de limbo legal donde todo parecía permitido. Se podía acusar, insinuar y señalar sin demasiado riesgo, y si alguien se molestaba, la respuesta era un simple llama al abogado. Sin embargo, esta sentencia marca un antes y un después. No somos nosotros quienes lo decimos, sino juristas con experiencia que llevan años alertando de que el circo mediático había cruzado líneas rojas. En este nuevo escenario, es probable que veamos a más personajes públicos plantando cara en los tribunales ante difamaciones televisadas y que muchos tertulianos comiencen a medir sus palabras con mayor cuidado, pues nadie quiere ser el próximo en recibir una sanción ejemplar. El caso ha sido celebrado por miles de seguidores de Antonio David, que ven en esta resolución una especie de reparación moral tras años de ataques y linchamientos. Mientras tanto, sus críticos buscan nuevas maneras de sostener un relato que la justicia ha desmontado, al menos en parte. Y Rocío Carrasco, ¿dónde queda en todo esto? En una posición delicada. Aunque ella no ha sido juzgada esta vez, su figura ha estado presente como detonante y sombra constante. La jueza ha sido clara: el testimonio de Carrasco, por mucho que emocione y parezca creíble, carece de peso judicial si no está respaldado por pruebas sólidas. Es una manera elegante de decir que los tribunales no son platós de televisión. Al concluir esta historia, los pasillos de los principales canales españoles vibran con rumores sobre próximos movimientos legales. Se habla de nuevas demandas, de colaboradores consultando abogados y de una posible transformación en la forma de cubrir la crónica social en los medios. Lo que antes era opinión gratuita, ahora puede costar indemnizaciones, disculpas públicas o incluso perder un puesto en la tertulia. En definitiva, Antonio David ha salido victorioso, pero lo que está en juego trasciende una simple sentencia. Se ha puesto sobre la mesa el futuro del entretenimiento basado en el escarnio público, el salseo sin filtros y la justicia paralela en horario estelar. ¿Estamos ante el cierre de un ciclo o frente al primer acto de un drama aún más grande? El tiempo lo dirá, porque este culebrón ha demostrado una y otra vez que, cuando crees que todo ha terminado, aparece una nueva exclusiva con fecha de juicio incluida. Esta resolución no es un simple documento judicial, es una vendetta elegante, un zasca revestido de términos legales que, sin estridencias, pone a cada uno en su lugar con una precisión que haría temblar al mismísimo Perry Mason. No es solo una victoria cualquiera, es un golpe frío, una justicia lenta pero contundente, servida con un toque de ironía judicial que deja claro que en España, cuando se trata de defender el honor, ni los focos más potentes ni las lágrimas más sinceras pueden reemplazar a la verdad probada. La sentencia que ha salido a la luz en relación con el caso que ha sacudido no solo a los protagonistas, sino también a todo el panorama mediático español, va mucho más allá de un simple juicio entre partes enfrentadas. Lo que en principio podría parecer un asunto particular, íntimo y limitado a ciertos nombres conocidos, se ha convertido en un auténtico terremoto judicial y social que cuestiona los cimientos mismos del periodismo sensacionalista y del tratamiento que se ha dado a ciertas historias en la televisión durante los últimos años. Aunque la persona cuyo testimonio fue el eje del proceso no está siendo juzgada ni se le imputan cargos, su palabra, la forma en que fue expuesta y la manera en que se ha utilizado en la esfera pública, se han convertido en un elemento de profundo debate y análisis. El fallo judicial no se limita a una simple absolución o condena. Más bien, es una declaración rotunda sobre los límites que deben respetarse en el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de acusaciones graves que pueden dañar irreparablemente la reputación de una persona.
De forma muy sutil y casi imperceptible para quien no está acostumbrado al lenguaje jurídico, la jueza deja claro que, aunque una persona pueda narrar una experiencia personal dolorosa, esa narración no debe ser tomada como una licencia para destruir la imagen pública de otro individuo sin que haya pruebas fehacientes que lo respalden. Esta distinción entre la emoción y la verdad, entre la percepción y el hecho comprobado, se convierte en el núcleo del fallo y en un mensaje claro para todos los medios y profesionales de la comunicación. En los últimos años, la televisión española ha vivido un cambio radical en la forma de contar historias, especialmente en aquellas que involucran denuncias y situaciones delicadas. Se instauró una especie de doctrina emocional que parecía otorgar más valor a las lágrimas, a la intensidad del relato y a la construcción dramática que a la búsqueda objetiva de la verdad. Este nuevo paradigma televisivo convirtió las pantallas en tribunales de la opinión pública donde la empatía, la conmoción y el apoyo incondicional se anteponían a la evidencia y a la prudencia. Sin embargo, esta sentencia marca un antes y un después al advertir que la sensibilidad y la emoción legítima no pueden usarse como escudo para amparar daños legales y para justificar ataques infundados. En medio de todo este panorama, la figura de Antonio David emerge con fuerza renovada. Durante años fue señalado, juzgado y condenado en el juicio paralelo de la opinión pública, expulsado de los medios y marcado con una etiqueta que parecía definitiva. Sin embargo, ahora regresa con un respaldo judicial que no solo pone en cuestión su imagen, sino que también desafía la narrativa construida en su contra. No busca revancha ni una reparación simbólica, sino justicia, y el gesto del equipo legal que lo representa, con una sonrisa contenida y una expresión de triunfo medido, refleja la espera paciente de que la verdad se imponga por encima del ruido mediático. Este fallo judicial provoca inquietud en las televisiones y en las productoras, pues pone en jaque una fórmula que durante mucho tiempo fue rentable, la del escándalo, el ataque sin matices y la manipulación emocional. No significa que todas las figuras públicas que han sido objeto de críticas y acusaciones puedan ahora emprender demandas, pero sí abre una puerta que antes estaba cerrada o al menos no explorada. Muchas personas que se sienten agraviadas ven en esta sentencia un precedente alentador para defender su honor y reclamar responsabilidades legales a quienes les han difamado en espacios públicos, sin pruebas ni contrastes. El caso trasciende lo personal y se convierte en un espejo para un sector mediático que ha abusado de su poder para moldear percepciones y opiniones sin rendir cuentas. Tras años de maquillaje, montaje y manipulación, empiezan a aflorar las consecuencias de tratar a las personas como personajes desechables en un espectáculo construido para generar audiencia. La justicia pone sobre la mesa un balance necesario, recordando que el derecho al honor y a la presunción de inocencia son principios fundamentales que no pueden ser vulnerados en nombre del espectáculo o la emoción. Al desmontar públicamente una acusación que carece de fundamento suficiente, la sentencia genera un efecto dominó. No solo se trata de un golpe a los responsables directos, sino que se extiende a un modelo de comunicación basado en el sensacionalismo y el linchamiento mediático. La vergüenza, el miedo y la incertidumbre comienzan a instalarse en las redacciones, donde ya se habla en voz baja de limpiar archivos, borrar contenidos y reconsiderar discursos que hasta ahora parecían intocables. La jueza que firmó el fallo se convierte en una figura simbólica, casi una sombra que recorre los pasillos de las cadenas y las productoras recordándoles la existencia de límites claros. Ese llamado a la responsabilidad no es un simple formalismo jurídico, sino una exigencia ética para quienes deciden qué se dice y cómo se dice en un medio con tanta influencia. Se pone fin a la idea de que cualquier cosa puede decirse bajo la bandera de la libertad de expresión cuando se daña la dignidad y el honor de otra persona. El asunto no es solo una cuestión de opiniones o relatos dolorosos. Se trata de acusaciones públicas gravísimas, de una exposición sin filtros que convierte la televisión en un tribunal sin jueces ni abogados, y ahora ese tribunal está siendo puesto en cuestión. Las personas involucradas en este entramado, especialmente dos colaboradoras señaladas, se enfrentan no solo a sanciones legales, sino a la erosión de su credibilidad y profesionalismo. La sentencia tiene un alcance que irá más allá del caso concreto. Marca un precedente que será estudiado y utilizado como referencia para futuras disputas legales que involucren a medios de comunicación y figuras públicas. Ya no bastará con justificar una afirmación grave con el "yo solo transmití lo que escuché" o el "lo dije porque lo creía". Habrá que probar fundamentos, intenciones y contextos, y asumir las consecuencias cuando se vulneren derechos. Para muchos, esta resolución supone un golpe duro, pues la televisión del morbo ha operado durante años con una especie de inmunidad. La bandera de causas nobles, como el feminismo o la solidaridad, fue utilizada para blindar discursos agresivos y a veces poco rigurosos.
Sin embargo, la justicia ha sido clara. La protección a una causa social no exime de la responsabilidad jurídica ni de la obligación de respetar los derechos individuales. En las sombras, la incomodidad es palpable. Algunos de los protagonistas han optado por victimizarse, otros tratan de deslindarse o reinventarse, olvidando que durante mucho tiempo participaron en un juego que ahora está siendo cuestionado en sus bases. La narración emocional que sirvió para demonizar a una persona sin derecho a defensa ha sido revisada y puesta en tela de juicio. El testimonio, que fue el núcleo emocional y mediático del proceso, se analiza ahora con una lupa diferente. No tanto por su contenido, sino por la forma en que fue explotado y utilizado como herramienta para sentenciar públicamente a alguien. La televisión, con su capacidad de edición, música emotiva y montaje, puede transformar relatos en verdades absolutas, pero la justicia recuerda que no es un tribunal y que las emociones no pueden sustituir a las pruebas. El fallo judicial no solo apunta a los que hablan frente a cámara, sino también a los responsables detrás de las escenas. Productores, guionistas, directores que moldearon una narrativa donde cualquier duda se interpretaba como falta de empatía o complicidad con el supuesto agresor. La sentencia denuncia el uso problemático de una historia personal para justificar ataques sin fundamento. De ser simplemente un personaje mediático más, Antonio David fue transformado en un símbolo del maltrato, sin juicio ni matices. Ahora, ese consenso social se cuestiona y la jueza pone en primer plano el derecho al honor y la presunción de inocencia, pilares básicos de cualquier Estado de Derecho. Esto representa una advertencia clara para quienes utilizan las redes y la televisión como herramientas para destruir sin dar espacio a la defensa. El periodismo debe mantener su independencia, pero también su rigor. Reflejar la realidad implica evitar distorsiones que conviertan la verdad en mero espectáculo emocional. El fallo es un llamado a la prudencia, la responsabilidad y el respeto hacia todas las partes involucradas. Mientras tanto, en los entresijos de los despachos donde se toman decisiones que moldean la imagen pública y en los platós de televisión donde se retransmiten las noticias y los debates más candentes, una pregunta incómoda comienza a filtrarse con creciente insistencia, aunque nadie se atreva a formularla en voz alta por temor a las consecuencias o al rechazo social. ¿Hubo manipulación emocional deliberada en el tratamiento mediático de este caso? Esta cuestión, que pone en jaque la ética periodística y la integridad de quienes conducen estos programas, no se expone directamente ni se reconoce abiertamente, pero sí se insinúa de manera clara y persistente en el texto de la resolución judicial que acaba de salir a la luz. El fallo no solo juzga hechos concretos, sino que apunta, entre líneas, a la manera en que la televisión, con su poder inmenso para influir en la opinión pública, puede utilizar las emociones humanas como herramienta para moldear narrativas y provocar reacciones intensas en la audiencia. La televisión, en efecto, es una experta en tocar fibras sensibles, en seleccionar imágenes, palabras y sonidos que generen empatía, indignación o compasión, creando así un ambiente propicio para la aceptación de determinadas versiones de los hechos. Sin embargo, esta capacidad de impactar emocionalmente no puede ni debe sustituir los procedimientos legales establecidos, los cuales garantizan que se respeten los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. La televisión no puede ni debe convertirse en juez popular, donde las sentencias se dictan a partir de impresiones, emociones o aplausos, dejando de lado la búsqueda objetiva de la verdad y el respeto a la presunción de inocencia. Esta sentencia se erige además como una advertencia clara y contundente para todos aquellos que, amparándose en discursos políticamente correctos y causas sociales legítimas, han utilizado tales argumentos para ocultar en realidad intereses puramente mediáticos y económicos. En los últimos años, hemos visto cómo ciertos temas sensibles, como la defensa de los derechos de las víctimas o la lucha contra la violencia de género, se han convertido en banderas detrás de las cuales algunos operadores mediáticos han justificado excesos, manipulaciones y desinformación con el fin de aumentar su audiencia o fortalecer su influencia. Sin embargo, este fallo demuestra que no se puede instrumentalizar el dolor ajeno para obtener beneficios de audiencia ni para legitimar ataques personales contra quienes, por diferentes motivos, se convierten en el centro de la atención pública. Lo que en un primer momento pudo haber parecido un ejercicio noble de denuncia y sensibilización social, se revela ahora como una estrategia que traspasó límites éticos y legales, erosionando la confianza del público y dañando la dignidad de personas concretas sin las garantías del debido proceso. Finalmente, esta resolución no solo tiene el mérito de corregir una injusticia particular que durante demasiado tiempo se mantuvo vigente,
sino que abre un debate profundo y necesario sobre el modelo de televisión que ha prevalecido las últimas décadas, un modelo que ha privilegiado sistemáticamente la emoción por encima de la verdad, la espectacularización por encima del rigor informativo y la manipulación emocional por encima de la responsabilidad social. El impacto de esta sentencia resonará durante mucho tiempo, no solo las personas directamente afectadas por el caso, sino en todo un sistema mediático que deberá replantearse con urgencia cómo contar historias sin cruzar la línea que separa la libertad de expresión del daño irreparable a la reputación y la dignidad humana. Será un desafío mayúsculo encontrar el equilibrio entre la necesidad de informar y la obligación de proteger a los individuos de ser convertidos en víctimas dos veces. Primero por la supuesta agresión denunciada y luego por el linchamiento público sin fundamentos ni garantías. La televisión, como herramienta poderosa de construcción social, tendrá que reconsiderar sus métodos, adoptar un compromiso renovado con la ética periodística y entender que la sensibilidad no puede ni debe ser una excusa para sacrificar la justicia y el respeto que merecen todas las personas, independientemente de su posición pública o privada.